Gracias por la invitación. Saludos a todos, bienvenidos. A ver, el tema que quiero enfocar es de el caos hacia la armonía, pero busqué una forma un poco diferente a como normalmente es habitual en mis presentaciones, pero espero les guste. Yo lo veo como bastante didáctico y voy a iniciar primero mostrando unos pequeños cortes de video como para tener una perspectiva, ¿sí? De lo que de lo que vamos a ver, para que algunos términos, hay muchos con los que estamos familiarizados, pero escogí unos poquitos con los que puede ser que no haya familiaridad, como para tratar de, con unos videos, generar un poquito de contexto. A ver, les voy a mostrar. Voy a ponerlo aquí un poquito acelerado, que la idea es simplemente, se pusieron unos grúmulos allí de un polvito, entonces creo que es sal, y a través de la vibración y el sonido que le está haciendo sobre ese plato metálico, vemos que estos gránulos toman cierta forma. ¿Sí? Bien, el punto importante que quiero resaltar de lo que vamos a ver a continuación, es un concepto de la física, pero por eso quería primero mostrar las imágenes para que cuando hablemos en la parte conceptual lo podamos asociar. Los osciladores armónicos, en este caso. Se hace una composición, una combinación de los dos osciladores armónicos en las Perdón que voy a poner el video en un poco rápido. Lo hago simplemente por razones de evitar los problemas con YouTube, porque son tomado algún material tomado de YouTube y al ponerlo acelerado, aparte de que es educativo, eliminamos el problema de... direcciones. Esto puede dar lugar a movimientos muy sencillos, como círculos o líneas rectas, pero también puede dar lugar a cosas muy complicadas. Por ejemplo, en dos dimensiones, las famosas figuras de Lisa. La música está dominada por osciladores armónicos. Y cuando digo toda la música, me refiero a toda la música. En los instrumentos de viento, los osciladores armónicos son los que describen las vibraciones de la columna de aire dentro de los tubos. Y en los instrumentos de percusión, los osciladores armónicos corresponden a las vibraciones de las membranas en los tambores o del material metálico de los círculos, etcétera, etcétera. Incluso el propio sonido son las vibraciones de ondas de densidad en el aire que están controladas por osciladores armónicos. Y nuestra percepción del sonido y de la música está también dominada por osciladores armónicos, que son los que describen las fluctuaciones, las oscilaciones de las membranas de nuestros tímpanos, que nos hacen emocionarnos cuando oímos nuestra canción. Actitudes físicas en el vacío. Por ejemplo, la luz, o en general las ondas electromagnéticas, corresponden a vibraciones de los campos eléctricos y magnéticos en el vacío, y están controlados por osciladores armónicos que describen cómo fluctúan, cómo oscilan los campos eléctricos y magnéticos en el Es vacío. una toma de Igualmente, video las del ondas Instituto de gravitacionales, con las que Física detectamos Teórica de las colisiones de España. agujeros negros o de estrellas de neutrones a muchísima distancia en el universo, están controladas por osciladores armónicos que nos describen cómo fluctúa, cómo oscila la métrica del espacio-tiempo cuando se propaga por el vacío hacia nosotros. Ok. Esas eran solamente algunas imágenes que quería mostrar, porque ahora sí vamos a entrar en tema, pero quería por lo menos que tuvieran esa idea general del concepto de osciladores armónicos en un poco más visual. A ver, yo recopilé, primero que nada, la charla sabemos que es del caos hacia la armonía, y lo vamos a tratar de mostrar desde tres diferentes ópticas, desde el punto de vista de las cosas o la ciencia, desde los significados o la filosofía, y de los valores o la religión. Vamos a empezar con la ciencia. Recopilé inquietudes de personas en distintos foros y quisiera compartir unas pocas para poder proveer algo de contexto. Alguien interesado en comprender un poco más sobre el oscilador armónico, justo lo que acabamos de ver, comentó de dónde proviene la armonía detrás de este comportamiento de la física. Vemos que el concepto de oscilador armónico lo vamos a encontrar en toda la realidad física. O sea, ¿cómo es posible que la realidad física no sea caótica? Cuando se somete la realidad física a cualquier prueba científica, vemos que detrás de eso hay una armonía o la búsqueda de una armonía. Por eso veíamos hace rato que el sonido generaba unas formas en los gránulos. Vemos que el sonido también tiene una armonía y así por el estilo de las distintas áreas de la física vemos que hay armonía. Estoy resaltando ese punto porque a veces aparentemente vemos un caos, pero vamos a ir viendo a través de la presentación que nos lleva poco a poco hacia una armonía. Voy a mostrar otra parte. Segundo, por favor, para compartir contigo. Esta otra parte. Solo.
Un cromosoma consiste en dos cromátidas con forma de salchicha que contienen las copias idénticas del ADN creadas antes. Cada cromátida está unida a fibras de microtúbulos, las cuales guían y ayudan a alinearlas en la posición correcta. Los microtúbulos están conectados a la cromátida en el cinetocoro que vemos en rojo. El cinetocoro consiste en cientos de diferentes proteínas trabajando al unísono para alcanzar objetivos múltiples. De hecho, es uno de los mecanismos moleculares más sofisticados dentro de tu cuerpo. El cinetocoro es clave en la separación exitosa de las cromátidas. Crea una conexión dinámica entre el cromosoma y los microtúbulos. Por alguna razón que nadie ha sido capaz de descubrir, los microtúbulos están siendo constantemente construidos de un lado y desarmados del otro. Mientras el cromosoma aún se está separando, el cinetocoro transmite una señal química de detención al resto de la célula. Aquí lo vemos en las moléculas rojas. Básicamente dice que este cromosoma aún no está preparado para dividirse. El cinetocoro además detecta mecánicamente la tensión. Cuando se alcanza la tensión justa y la posición y el acoplamiento son correctos, todas las proteínas se preparan. Aquí lo vemos en verde. En este punto, el sistema de transmisión de la señal de detención no se ha apagado. En cambio, es literalmente transportado desde el cinetocoro por los microtúbulos por un pequeño motor. Esos son los caminantes. Así es como se ve realmente. Tiene piernas largas, así que puede esquivar los obstáculos y pasar por encima de la kinesia, que son motores moleculares que caminan en la dirección opuesta. Personalmente estoy sorprendido por estas diminutas máquinas moleculares, por su capacidad. A ver, aquí vemos otra idea entonces. Vemos que dentro de nuestro cuerpo están ocurriendo una cantidad de reacciones. Y estas reacciones que a veces pudieran suponer que fuesen caóticas, en realidad responden a una inteligencia impresionante detrás de cada uno de estos movimientos de desarrollo. O sea, hay armonía incluso en el desarrollo biológico de nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a seguir compartiendo. Y ese video que acabamos de ver corresponde a esto. Otra persona estudiando sobre biología molecular comentó que las reacciones inteligentes de las macromoléculas parecerían estar asociadas a una inteligencia directiva. Y la pregunta es, ¿a qué responde este comportamiento? Últimamente, con las nuevas imágenes del telescopio James Webb, se ha revivado el debate sobre el origen del universo, que había antes de la supuesta singularidad inicial relacionada con la teoría del Big Bang. Bueno, ya sabemos que la teoría del Big Bang está bastante desprestigiada en la actualidad y de esto, este concepto de singularidad inicial básicamente es cuando nuestra ciencia dice que es algo que ocurre, es algo muy singular, pero no entendemos de qué se trata, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos lo siguiente. Voy a compartirles una imagen rápidamente, perdón. Ok, aquí estamos viendo una representación gráfica de un choque de dos galaxias, ¿verdad? Es una simple representación gráfica. Esto va en armonía con un concepto, perdón, que se me puso otra vez la lámina. Ok. Sería fantástico que alguien interesado en la astronomía, o en la astrofísica, por supuesto, pudiera validar que no hay ni la más remota posibilidad de un choque entre la Vía Láctea y la galaxia Andrómeda, porque esto está muy en boga, ¿no? Un supuesto choque que va a haber entre la Vía Láctea y la galaxia Andrómeda, puesto que esta última, Andrómeda, está ubicada en el primer circuito del espacio exterior, el cual tiene una oscilación direccional opuesta al circuito superuniversal, dentro del cual fluye nuestra galaxia, la Vía Láctea. A ver, esto lo sabemos, por supuesto, gracias a la revelación. Gracias al libro Urantia es que sabemos que, aunque es una percepción que la Andrómeda esté acercándose, en realidad nosotros vamos así. Hay una oscilación diferencial. Nuestro superuniverso está moviéndose de esta manera, por así decirlo, y el primer nivel del espacio exterior está en sentido contrario. Entonces, claro, es como cuando vienen dos carros de frente. Pareciera que fuese a haber una colisión, pero a medida que se acercan vemos que hay suficiente espacio para que cada quien siga su curso, ¿sí? Sería muy bueno todos estos postulados de la ciencia que incorporen también el punto de vista de la revelación. Tal vez nos facilitaría el estudio, ¿no? Y le daría un poco más de armonía a ese caos de aparente de que vamos a chocar, va a pasar esto, todo es un desorden. No, no lo es. Vamos a seguir. De igual forma, para quienes postulan la energía oscura como explicación en relación con la expansión del espacio, sería fabuloso agregar a la lista de postulados la perspectiva de la respiración espacial. Porque claro, nuestra ciencia nos está hablando de que hay una expansión, hay una energía, hay una expansión del universo y ellos se sorprenden de la velocidad. Dice, bueno, si viene de un Big Bang, viene una explosión, entonces se supone que por las leyes físicas esa explosión debería ir disminuyendo en velocidad, ¿no?
el producto de esa explosión. Y vemos que no es así, el universo no se comporta de esa manera, ¿sí? Sigue en expansión incluso de manera acelerada. Entonces, como no pueden explicar eso, se busca una hipótesis y es normal que se haga de esa manera porque es la forma en que nuestra ciencia puede generar postulados. Hace una hipótesis y dice, bueno, hay una energía oscura porque la desconocemos que está moviendo todo a ese nivel de expansión. Pero, por ejemplo, en Urantia, en la revelación, nos habla de la respiración espacial. Sería fabuloso, nuevamente para la ciencia, que pudieran agregar a esos postulados la respiración espacial y entonces pudiera haber una explicación por lo menos un poco más coherente y ya no la tendría que llamar oscura porque hay por desconocimiento, sino tendría un nombre, ¿no? E incluirlo dentro de sus hipótesis. Vamos a seguir. Asimismo, para quienes observan las galaxias y nebulosas en proceso de formación en el espacio exterior y tratan de entender algunos movimientos que parecen desafiar la ley de la relatividad y teorizan con la materia oscura como una posible explicación. Podría ser útil analizar la influencia directa de las dos vastas órdenes de los organizadores de la fuerza sobre estas materializaciones cósmicas hasta su respuesta final a la gravedad. A ver, voy a compartirles aquí un segundo, un video, solamente de una opinión científica. A ver, sobre, en este caso, la materia oscura. Veamos algo que nos dice para resaltar. Sabemos, por ejemplo, que interacciona muy Está poquito viendo con la materia normal, sabemos que no tiene carga, sabemos que estuvo en el universo temprano. Ahora, con esa libertad, es cierto que el rango de modelos en el que uno puede pensar es bastante amplio. Ok, para los que leemos la revelación, ¿sí? Se hace muy interesante esto. Ellos necesariamente ven una galaxia en formación, ¿no? Recordemos los que forman, los que empiezan a crear las nebulosas, los organizadores de la fuerza paradisíacos, los decanos y los trascendentales. Pero nos dicen, la ciencia ve algo, y perdón, yo creo que me puedo resaltar aquí un poco, sí. No sé si yo me veo en pequeño para que, porque yo muevo mucho las manos, pues, para lo que estoy hablando. Nuestra ciencia ve el universo y de repente se consigue con que hay una nebulosa y no entiende cómo es posible que las estrellas que están más alejadas del centro, porque sabemos por ley de relatividad que mientras más cercano esté al centro de la masa, él va girando, pero mientras más se aleja, igualmente gira, pero a menor velocidad. Un ejemplo de eso pudiéramos verlo en nuestro propio sistema solar. Los planetas más lejanos sí rotan alrededor del Sol, giran alrededor del Sol, pero se trasladan alrededor del Sol, pero lo hacen cada vez más lento, porque responde directamente a la ley de relatividad y a la gravedad. Pero cuando se observan esas nebulosas, ellos dicen, ¿cómo es posible que las estrellas muy lejanas del centro se están moviendo a la misma velocidad que las cercanas? Eso va en contra de la relatividad. Y entonces, ¿qué postulan? Postulan la posibilidad de una materia invisible que está todo ahí alrededor, simplemente que no la vemos, y por esa cantidad de masa de esa materia invisible hace que pueda hacer ese movimiento y mantener ese tipo de velocidad. Pero, ¿qué nos dicen los reveladores? En Urantia vemos que que en ese momento, cuando empieza a crearse la nebulosa, en ese inicio no hay una respuesta a la gravedad lineal. Todavía no. Hay respuesta a la gravedad del paraíso y hay respuesta a la influencia directa de los organizadores de las fuerzas, que son quienes inician todos esos ciclos, ¿no? Entonces, me parece que sería muy interesante para la ciencia agregar este tipo de postulados que nos aporta la revelación. Para terminar con la parte de la ciencia. La ciencia busca la unidad. Un ejemplo de esto es el esfuerzo en la teoría del campo unificado, o también llamada teoría del todo, tratando de explicar las distintas teorías en una sola, consolidarlas. Seguramente interesaría a quienes tratan de entender la fuerza nuclear fuerte, en los átomos, por supuesto, en el núcleo, conocer al mesotrón. ¿Qué nos dicen los reveladores con respecto al mesotrón? Los protones cargados y los neutrones no cargados del núcleo del átomo se mantienen juntos por la función para reciprocar el mesotrón. Una partícula de materia. Hay alguien que tiene un micrófono ¿Pueden abierto. cerrar micrófonos, por favor? Sí, repito, los protones cargados y los neutrones no cargados del núcleo del átomo se mantienen juntos por la función para reciprocar del mesotrón. Una partícula de materia 180 veces más pesada que el electrón. Sin esta disposición, la carga eléctrica transportada por los protones perturbaría el núcleo atómico. A ver, esto me parece muy interesante lo que nos dicen los reveladores. Ya con esto termino la parte de la ciencia. Nos dicen los reveladores que en el núcleo atómico están los protones y los neutrones, ¿verdad? Pero el mesotrón hace una
hace un intercambio de carga entre el protón y el neutrón. Lo hace de manera tan rápida que en un momento el protón es protón y en otro momento es neutrón. Y en ese paso hace que mantenga el núcleo consolidado, ¿sí? Que no haya una separación nuclear. Entonces, esa parte, todas estas contribuciones de la revelación a la ciencia me parecen fabulosas. Y entonces, en el estudio que aparentemente es caótico de la ciencia, vamos a ir desarrollando conceptos cada vez más que nos van a llevar a la conclusión de que la realidad física busca la armonía. Y ese va a ser uno de los resultados del avance científico, la conclusión de que el universo responde también a una armonía. Y, ajá, ¿y quién está detrás de esa armonía? ¿Cómo es esto posible? Es la armonía entonces una respuesta inteligente a un creador con un propósito. Preguntas que quedan allí en el aire para la comunidad científica. Sigamos. Y hablando de esto, estoy seguro que será toda una aventura para la física cuántica cuando empiecen a explorar, en mi opinión, la más atractiva de las partículas elementales, el ultimatón, la primera forma mensurable de la energía. Por supuesto, no pretendo listar las interrogantes más relevantes de la ciencia, la filosofía y la religión, pero sí es mi intención mencionar las pocas que seleccioné para generar un marco y compartir opiniones. Hay una serie de preguntas que son constante tema de conversación entre los buscadores de la verdad. Aquí vamos ya salimos de la ciencia, vamos a otra área. ¿Existe una inteligencia detrás de la creación cósmica? ¿Hay una sabiduría detrás del propósito de la existencia humana? ¿Cuál es el origen de la autoconciencia? ¿Es el libre albedrío humano una dotación divina? ¿Es el Dios eterno, infinito, absoluto, la personalidad creadora de toda la realidad? ¿Cómo se creó el cosmos que nos rodea? ¿Cómo apareció la vida en nuestro planeta? ¿Quiénes fueron los primeros humanos? Todas esas son interrogantes que todos nos hacemos en algún momento y que qué bueno que tenemos hoy en día la revelación para responder a muchísimas de esas preguntas. Obviamente temas como el hogar, la familia, la sociedad, las guerras forman parte de las conversaciones de hoy y surge la pregunta, ¿qué podemos hacer? Esta es la parte donde quiero que realmente nos concentremos y nos enfoquemos en el conversatorio que vamos a tener después de esta pequeña presentación. ¿Cómo generamos ideas que tengan armonía con los ideales? ¿Mm? En la búsqueda de respuestas es importante tomar en cuenta la siguiente declaración. O sea, no hay verdades absolutas. Dice el revelador en el documento 115, sección 1, párrafo 2. Las comprensiones de la verdad, la belleza y la bondad, la moralidad, la ética, el deber, el amor, la divinidad, el origen, la existencia, el propósito, el destino, el tiempo, el espacio, aún la deidad, son tan solo relativamente verdaderas. Ahora veamos algunas citas relacionadas con algunas de las inquietudes que planteamos anteriormente. No puede haber una paz religiosa duradera en Urantia hasta que todos los grupos religiosos renuncien libremente a toda noción de favor divino, de pueblo elegido y de soberanía religiosa. Solo cuando se conciba a Dios el Padre como supremo podrán los hombres llegar a ser hermanos religiosos y a vivir juntos en paz religiosa sobre la tierra. No habrá paz en Urantia hasta que todas las naciones llamadas soberanas entreguen el poder de declarar la guerra en las manos de un gobierno representativo de toda la humanidad. Cuando todos los pueblos de Urantia creen un gobierno mundial, tendrán el derecho y el poder de hacer que dicho gobierno sea soberano. Y cuando esa potencia mundial representativa o democrática controle las fuerzas terrestres, aéreas y navales del mundo, la paz en la tierra y la buena voluntad entre los hombres podrá prevalecer, pero no hasta entonces. A ver, ahora entramos en una parte, digamos, de la sociedad, de lo que está pasando en el mundo, que lo vemos, ¿no? A veces percibimos el mundo como un mundo caótico, ¿no? Donde hay guerras por aquí, conflictos por allá, problemas de toda índole. Pero vamos a remontarnos un poco atrás hacia la historia, en la época en que era mucho más fuerte el salvajismo. Y digo mucho más fuerte porque todavía hay salvajismo, por supuesto. Pero atrás había un salvajismo más fuerte. Y ese salvajismo se podía captar como un mundo bastante caótico. Pasamos por una época en la que nuestro mundo era parte de los mundos señalados como el del caos, ¿sí? De hecho, era tan caótico que representó un reto para el Hijo Creador, nuestro planeta en la forma en cómo estaba, como para tratar de, para lanzarse en la misión de autootorgamiento y que fuera un gran reto para él en un mundo tan convulsionado, tan caótico como el nuestro. Pero vemos que en el transcurso del tiempo vamos logrando poco a poco más armonía. Vamos superando a medida que pasamos de las tribus a los países, la sociedad, la civilización cada vez más va en busca de la armonía. Poco a poco, por supuesto. Tenemos guerras, montones de guerras.
pero nos están diciendo algo. Cuando podamos tener un gobierno único, ¿m? En el que, por supuesto, ese gobierno único que de alguna manera reglamente las normas de convivencia en el mundo en general, nos permita a todos ya ser ciudadanos del planeta, no de tal país y de tal país, y vele por el bienestar de todos. Eso nos va a llevar a un mundo más armónico, que es a fondo de lo que trata esta pequeña presentación. Sigamos. En todas las asociaciones de personalidades de la mente cósmica existe una cualidad que podría denominarse la reacción a la realidad. Posibilitan que el hombre funcione como una personalidad racional y autoconsciente en los ámbitos de la ciencia, la filosofía y la religión. Cuando hablamos de la ciencia, la filosofía y la religión, saltamos a estas tres partes. La materia-energía se reconoce por la lógica matemática de los sentidos. La mente-razón intuitivamente conoce su deber moral. La fe-espíritu, la adoración, es la religión de la realidad de la experiencia espiritual. Estos tres factores básicos en el pensamiento reflexivo pueden unificarse y coordinarse en el desarrollo de la personalidad, o se pueden volver desproporcionados y virtualmente no relacionados en sus funciones respectivas, pero cuando se unifican producen un carácter fuerte que consiste en la correlación de una ciencia factual, una filosofía moral y una experiencia religiosa. Y es como nosotros mismos, ¿no? Cada uno de nosotros. Nosotros vemos que vivimos en una realidad material que tratamos de entender. Cada uno de nosotros vive su propia vida interior, su propia comunión con Dios, ¿verdad? Y esa es nuestra vida religiosa. Y ahora tratamos de alguna manera, unir estas dos realidades, la realidad exterior y la realidad interior de cada uno de nosotros, y tener una filosofía de vida que de alguna manera unifique nuestra forma de actuar, abarcando todas estas distintas áreas de la realidad. Y nos dicen los alrededores, y son estas tres intuiciones cósmicas las que prestan validez objetiva, realidad a la experiencia humana en y con las cosas, los significados y los valores. Aquí quiero hablar desde el punto de vista, y por eso lo puse aquí resaltado, del materialista no creyente. Y dice el revelador en el documento 102, sección 0, párrafo 1. Para el materialista no creyente, el hombre es tan solo un accidente evolucionario. No hay exhibición de energía ni expresión de confianza que puedan llevarle más allá de la tumba, es decir, se murió y se acabó, según la visión del materialista no creyente. Las labores devotas y el genio inspirador de los mejores entre los hombres están destinados a extinguirse en la muerte, esa larga y solitaria noche de olvido eterno y extinción del alma. Cada día de vida lenta y seguramente aprieta el nudo de un destino despiadado decretado por un universo material hostil e implacable, que será el último insulto para todo lo que en el deseo humano es hermoso, noble, elevado y bueno. Pero aquí hay una reflexión y una conclusión interesantísima. Pero este no es el fin ni el eterno destino del hombre. Esta visión que acabamos de leer no es más que el grito de desesperación pronunciado por un alma vagabunda que se ha perdido en la oscuridad espiritual y que lucha valientemente frente a los sofismas mecanicistas de una filosofía material enseguecido por la confusión y la distorsión de una erudición compleja. Y toda esta condena de oscuridad y todo este destino desesperado en la mente del materialista, ¿verdad? No creyente, se disuelven para siempre con una valiente pincelada de fe por el más humilde e ignorante de los hijos de Dios en la tierra. En pocas palabras, todos nosotros pudiéramos ser parte o ser esos pintores que contribuyamos con esa pequeña pincelada de fe en despertar a uno más de nuestros hermanos. Esta fe salvadora nace en el corazón humano cuando la conciencia moral del hombre comprende que los valores humanos pueden ser transformados en experiencia mortal, de lo material a lo espiritual, del humano a lo divino, del tiempo a la eternidad. Y es real. Es real cuando nosotros, por ejemplo, vemos y profundizamos en la lectura del libro, en las enseñanzas de Jesús en particular, y vemos cómo esto genera unos valores en nuestra alma, pero que pueden ser practicados. Y podemos entonces nosotros cada uno contribuir en el caos que vemos alrededor en generar un poco de armonía. Pero tenemos que actuar, porque ese valor que sentimos, que se transforma en nuestra mente en un significado, también debemos hacer el esfuerzo de transformarlo en una realidad practicable, en una realidad con la que podamos contribuir, con la que podamos aportar, poner nuestro granito de arena para un paso más hacia la armonía de convivencia, hacia la armonía del planeta, hacia la gran familia universal. Sigo. Ya voy a terminar.
Las miriadas de sistemas planetarios se formaron para que finalmente las habitaran muchos tipos diferentes de criaturas inteligentes, seres que pudieran conocer a Dios, recibir el afecto divino y amarle a su vez. El universo de universos es la obra de Dios y la morada de sus diversas criaturas. Todos los mundos esclarecidos adoran al Padre Universal, el hacedor eterno y sustentador infinito de toda la creación. Las criaturas volitivas de universo tras universo han emprendido el largo, muy largo viaje al paraíso, que es el desafío fascinador de la aventura eterna de llegar a Dios el Padre. Vuelvo y resalto esta parte. Todos los mundos esclarecidos reconocen y adoran al Padre Universal. Nosotros vemos que en nuestra sociedad hay mucha falta de Dios. Y si hay esa falta de Dios, ¿verdad? Sin Dios, la civilización, la sociedad está destinada a perecer, porque es ir hacia el caos. Entonces, es importante contribuir con este tipo de mensajes, con el mensaje que cada uno de nosotros podemos aportar, ¿m? Porque es la forma en la que podemos entrar entonces en consonancia con los mejores mundos, con el propósito del universo, con la intención de conocer a Dios y al tratar de conocerlo, de ir acercándonos a Él, tratar de parecernos a Él. Y al tratar de parecernos a Él, entonces va a resaltar los valores de la verdad, de la belleza, de la bondad, que podemos llevar a la práctica día a día con todos a nuestro alrededor. Y si todos lo vamos haciendo, y si en algún momento todos podemos actuar de acuerdo a ese ideal y lo podemos llevar a la práctica, ciertamente nuestro planeta va a mejorar. Ciertamente vamos a ver el caos como parte de la historia y de la evolución y vamos a vivir y disfrutar en un mundo con mayor armonía. Pero esa armonía empieza en nosotros, en cada uno de nosotros de manera particular. Vamos a seguir. Jesús enseñó, no hay aventura más apasionante en el curso de la existencia mortal que el regocijo de actuar como socio de la vida material, que se une con la energía espiritual y la verdad divina en una de sus luchas victoriosas contra el error y el mal. Es una experiencia maravillosa y transformadora tornarse en el canal viviente de la luz espiritual que ha de iluminar al mortal que permanece en la oscuridad espiritual. Y a todas estas Jesús le dijo eso a alguien y resalta lo siguiente. Si estás más bendecido con la verdad que este hombre, su necesidad debería ser para ti un desafío. No por cierto eres el cobarde que parado a la orilla del mar puede mirar cómo perece un semejante que no sabe nadar. ¿Cuánto más valiosa es el alma de este hombre que se debate en las tinieblas comparada con su cuerpo que se ahoga en el mar? ¿Cuánto es más valiosa el alma de ese hombre? ¿No? Porque ya sabemos que nosotros que sabemos que morir no es simplemente un paso, un tránsito hacia otra vida, pues le perdemos el miedo a la muerte. Pero ¿cuánto es más importante en dejar que una persona se ahogue, que sabemos que va a transicionar hacia una realidad mejor, a que se pierda esa alma? Entonces, cuando veamos la necesidad en alguien y nosotros podamos tener un poquitico más de verdad, así como cuando estamos comiéndonos algo rico y llega alguien que conocemos y queremos que lo pruebe para compartirle esta delicia que estamos probando. La verdad es así. La verdad es una delicia que queremos compartir. Yo recuerdo ahorita que está Nubia, la aprovecho y la saludo, que Nubia decía que cuando terminó de leer el libro Urantia, Nubia quería pararse en la puerta de su casa y meterle el pie a alguien, ¿no? Para que cuando la persona se tropezara y quedara ahí, empezara a hablarle el libro Urantia. Eso, a eso me refiero. Esa necesidad de compartir algo que sabemos tan bueno. ¿Mm? Ok, sigo. Perdón, Nubia, que te haya tomado de ejemplo. Bien. El hombre moderno es adecuadamente autoconsciente de la religión, pero sus costumbres de adoración son confusas. Bueno, y esto lo vemos bastante, creo que de sobra tenemos ejemplos en ese sentido. Y están desacreditadas por su metamorfosis social acelerada y sus desarrollos científicos sin precedentes. ¿Ven? Entonces entramos de una vez en el caos aparente. El hombre moderno se enfrenta con la tarea de hacer más adaptaciones de los valores humanos en una generación de lo que hubo de hacer en 2000 años. Y todo ello influye sobre la actitud social hacia la religión, porque la religión es una forma de vida, así como una técnica de pensamiento. Y lo destaco nuevamente. La religión entonces es una forma de vida, porque si nuestra religión es la relación de nosotros con Dios, ¿verdad? Y eso cambia nuestra vida interior, la forma en cómo nosotros nos manifestamos obviamente cambia. Obviamente cambia porque si consideramos a Dios Padre y consideramos a todos los demás nuestros hermanos, pues el trato entonces estamos tratando con hermanos. ¿Y qué queremos nosotros para nuestros hermanos? El bien. Stop, Alexa.
hay un teléfono con, con el sonido prendido. Bien, sigo. Un poquito de caos. Un poquito de cada, exacto. La verdadera religión debe ser siempre y al mismo tiempo el cimiento eterno y la estrella guiadora de toda civilización duradera. O sea, esa verdadera religión es entonces la base y la guía de una civilización que quiera perdurar. El amor es la más grande de todas las realidades espirituales. La verdad es una revelación liberadora, pero el amor es la relación suprema. Sea cuales fueran los errores que puedan cometer vuestros semejantes en la organización del mundo de hoy, el Evangelio que os declaro gobernará este mismo mundo en una era futura. Ojalá sea pronto, ¿no? No sigamos viéndolo como un futuro y que alguien más tenga que actuar. Somos nosotros que somos llamados a actuar. El propósito final del progreso humano es el reconocimiento reverente de la paternidad de Dios y la materialización amante de la hermandad del hombre. Y aquí lo reitera Jesús. El maestro aclaró que el reino del cielo debe comenzar con el concepto dual de la verdad de la paternidad de Dios y el hecho correlacionado de la hermandad de los hombres, y debe centrarse en esto. Cuando Jesús hablaba del Dios vivo, se refería a una deidad personal, al Padre que está en los cielos. El concepto de la personalidad de la deidad facilita la comunión. Favorece la oración inteligente, fomenta la confianza reconfortante. Entre cosas no personales puede haber interacción, pero no comunión. No se puede disfrutar de una relación de comunión entre padre e hijo como entre Dios y el hombre, a menos que los dos sean personas. Solo las personalidades pueden comunicarse entre sí. El concepto de la verdad quizás podría concebirse separado de la personalidad. El concepto de la belleza puede existir sin la personalidad, pero el concepto de la bondad divina solo es comprensible en relación con la personalidad. Solo una persona puede amar y ser amada. Agrego yo, solo una persona puede ser buena con otra persona. Incluso la belleza y la verdad estarían, incluso la belleza y la verdad estarían separadas de la esperanza de supervivencia si no fueran atributos de un Dios personal, de un Padre amoroso. En Roma ocurrió este conmovedor evento en el cual el creador de un universo pasó varias horas en devolver un niño perdido a su ansiosa madre. Este niño se había alejado de su casa y Jesús lo encontró llorando desconsoladamente. Él y Ganit iban camino a las bibliotecas, pero se ocuparon de llevar al niño a su casa. Ganit nunca olvidó el comentario de Jesús. ¿Sabes, Ganit, que la mayoría de los seres humanos son como este niño perdido? Lloran de temor y sufren de pena la mayor parte del tiempo, sin ver que en verdad no están sino a corta distancia de la seguridad y el salvamento, así como este niño estaba en realidad muy cerca de su casa. Los que conocen el camino de la verdad y disfrutan la seguridad de conocer a Dios, deberían considerar que es un gran privilegio para ellos y no un deber ofrecer orientación a sus semejantes en sus esfuerzos por encontrar las satisfacciones de la vida. ¿Acaso no fue para nosotros una satisfacción sublime ayudar a este niño a volver a donde su madre? Del mismo modo, los que conducen a los hombres a Dios experimentan la satisfacción suprema del servicio humano. A partir de este momento y por el resto de su vida, Ganid estuvo siempre atento por si se perdía un niño para devolverlo a su hogar. A ver, imaginémonos nosotros que estamos en esa situación. Y vamos por la calle y vemos un niño perdido que está llorando, desesperado, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer algo que estamos súper ocupados, no sé, nos van a cerrar el banco, pues, por decir algo, necesitamos sacar el dinero. Pero vemos al niño perdido y nos motivamos a ver qué le pasó, y nos damos cuenta que podemos llevarlo a su casa y lo llevamos a la seguridad de su hogar. ¿Nos daría eso satisfacción? ¿Nos sentiríamos que contribuimos en algo? Por supuesto, ¿verdad? Hicimos el bien, lo sentimos y lo desarrollamos en la realidad. Pero así tenemos muchos de nuestros hermanos, perdidos en la lucha de la vida, en las luchas materiales, en los problemas del mundo, que nosotros con unas pequeñas palabras, con un compartir, a veces con un abrazo, con estar allí, podemos contribuir a que se reencuentre, a que vuelva al camino, ¿no? Un aporte en ese sentido. Sigamos. El matrimonio ha otorgado a la humanidad el hogar y el hogar es la gloria coronadora de toda la larga y ardua lucha evolucionaria. El matrimonio es una institución humana. Sin embargo, existe un ideal matrimonial en las esferas de lo alto. En la capital de cada sistema local, los hijos e hijas materiales de Dios, o sea, los Adán y Sebas, ilustran la elevación de los ideales de la unión del hombre y la mujer en los lazos del matrimonio y para el propósito de procrear y criar vástagos. Después de todo, el ideal mortal del matrimonio es humanamente sagrado.
Jesús proclamó una enseñanza positiva de los ideales más altos del matrimonio. Exaltó el matrimonio como la relación más elevada e ideal de todos los enlaces humanos. Luego de haber ayudado a una pareja, al decirle adiós, continuó Jesús diciéndole: hermano mío, tu esposa se ha comprometido a recorrer contigo el trayecto de la vida, a ayudarte en las luchas y a asumir el mayor peso en la crianza de tus hijos. Acá, por supuesto, tenemos que contextualizar esto en la época, en su momento. A cambio de este servicio especial, es justo que reciba de ti esa protección especial que el hombre puede dar a la mujer, a la compañera que concibe, da a luz y nutre los hijos. La solicitud y la consideración que un hombre está dispuesto a conceder a su esposa y a sus hijos son la medida por la cual el alcance de los niveles más altos de su autoconciencia espiritual, perdón, son la medida por la cual conoce el alcance de los niveles más altos de su autoconciencia espiritual y creativa. ¿No sabes acaso que los hombres y las mujeres son socios de Dios en el sentido de que cooperan para crear seres que crecen y llegan también a poseer el potencial de un alma inmortal? O sea, nosotros cuando tenemos un hijo y lo estamos criando, estamos contribuyendo con Dios a ese nuevo hijo de Dios, ¿verdad? Que dé todo su potencial de alma inmortal, que sea un finalista, pues. El Padre Celestial trata a la Madre Espíritu de los hijos del universo como su igual. Justo hoy, el Día Internacional de la Mujer, aprovecho y la felicito a todas. Convivir tu vida y todo lo que en la vida está contenido en términos de igualdad con la compañera y madre que tan plenamente comparte contigo esa experiencia divina de reproducidos en la vida de vuestros hijos. Es una acción casi divina. Si puedes amar a tus hijos como Dios te ama a ti, amarás y apreciarás a tu esposa como el Padre del cielo honra y exalta al Espíritu Infinito, la madre de todos los hijos espirituales de un vasto universo. La religión, esto es un llamado para nosotros. La religión necesita nuevos líderes, hombres y mujeres espirituales que se atrevan a depender solamente de Jesús y de sus enseñanzas incomparables. Si el cristianismo persiste en desatender su misión espiritual mientras sigue ocupándose de los problemas sociales y materiales, el renacimiento espiritual deberá esperar el advenimiento de estos nuevos maestros de la religión de Jesús, que se dedicarán exclusivamente a la regeneración espiritual de los hombres. La era moderna se negará a aceptar una religión que no esté de acuerdo con los hechos y que no se armonice con los conceptos más elevados de verdad, belleza y bondad. Está llegando la hora del redescubrimiento de la verdadera vida y enseñanza de Jesús. La gran esperanza de Urantia yace en la posibilidad de una nueva revelación de Jesús. Lo resalto otra vez. La gran esperanza de Urantia yace en la posibilidad de una nueva revelación de Jesús, con una presentación nueva y ampliada de su mensaje salvador, que uniría espiritualmente en servicio amante a las numerosas familias de sus seguidores profesos. El amor es el deseo de hacer el bien a los demás. Jesús dijo: así pues, si muchos o pocos serán salvados, completamente depende de si serán muchos o pocos los que acepten la invitación. O sea, es optativo, es si nosotros queremos. Dijo Jesús: yo soy la puerta, yo soy el nuevo camino viviente, y aquel que así lo quiera podrá entrar para embarcarse en la búsqueda sin fin de la verdad de la vida eterna. Antes de terminar, quisiera recomendar a todos los buscadores de la verdad presentes y que nos van a ver en diferido, que se den ustedes mismos una oportunidad objetiva y honesta de formarse un criterio propio sobre el contenido de una revelación. Y esto solo puede lograrse si se lee completa. Cualquier persona interesada en obtener respuestas a las interrogantes aquí planteadas encontrará en el libro Urantia una herramienta que seguramente marcará un antes y un después. Fue publicado por primera vez en 1955. Mientras le llegue el libro físico, puede descargarlo en 26 idiomas en la página de la Fundación Urantia. Adicionalmente, quisiera leer la siguiente aclaratoria que encontraremos en el libro. No tenemos libertad para anticipar los descubrimientos científicos de 1000 años. O sea, los reveladores nos dan lo que para el momento en que dictaron la revelación podíamos digerir. En cuanto a la ciencia, bien sabemos que mientras los hechos históricos y las verdades religiosas de esta serie de presentaciones reveladoras permanecerán en los registros de las eras venideras, porque son hechos y verdades religiosas, dentro de pocos años muchas de nuestras declaraciones sobre las ciencias físicas necesitarán una revisión como consecuencia de desarrollos científicos adicionales y de nuevos descubrimientos. La cosmología de estas revelaciones, que van a encontrar en el libro Urantia, no es inspirada. Bueno, eso fue todo en cuanto a la presentación. Y ahora sí está abierta la conversación, la participación, para que todos podamos compartir nuestros puntos de vista de lo aquí presentado. Muchas gracias. Adelante, hermanita.
Gracias. Bueno, yo pensé, yo la levanté rápido porque pensé que se me iban a adelantar, pero fui la, fui la primera, Levantó sin la mano querer. sin tener pregunta o aporte. Ajá. No, bueno, sí, tengo un montón, Mm, pero voy a tratar de resumirla en una sola. mm, Sí es verdad que en todo este aparente, entre comillas, aparente caos que estamos viviendo, todos los que a los que nos circule sangre por las venas y que todavía nos consideremos humanos o mortales, nos surge la pregunta de cómo podemos hallar las certezas en medio de todo este caos. Entonces, durante la presentación he pensado, por ejemplo, en que en alguna parte del libro dice que existen, por supuesto no aquí, sino en otros mundos, facultades sobre el pensamiento, sobre el sentimiento y sobre las acciones. Y en esas acciones yo colocaría las palabras y los hechos. Entonces, quizás nosotros, como personas y también como lectores del libro de Durantia, pudiéramos empezar por revisarnos en esos tres aspectos. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Mm? Esas son las respuestas que yo doy para mí y las comparto. También he estado pensando en estos días, justo porque si uno enciende las noticias o si sale a la calle, si habla con cualquier persona, eh, lo que se escucha, lo que se ve, está relacionado con el caos. Entonces, ¿somos también nosotros llamados a propagar el caos o en qué posición nos tenemos que colocar? Hablo en el sentido de que somos lectores del libro de Durantia. Y entonces he estado pensando, ¿qué esperaría Jesús, que digamos es el que tenemos más cerca, para no decir que el Padre Universal? Que si nos sentamos a conversar con Jesús en este momento, ¿qué esperaría él de mí como lectora del libro de Urantia? Entonces yo me respondo a mí misma, bueno, yo considero que yo tengo que estar por encima, pero no por encima creyéndome que tengo privilegios, sino que tengo que estar por encima de lo común, tanto para responder, tanto para cualquier tipo de contacto que tengamos con las personas a nuestro alrededor, en nuestro entorno o que nos consigamos día a día. Entonces nosotros tenemos que estar por encima de todo eso. No podemos o no puedo yo, le diría yo a Jesús conversando con él, no quiero yo ser propagadora de todo lo que veo en la televisión, ni hacerme parte de ninguna eh, filosofía humana o ideología que vaya en contra de los principios universales y de las leyes del Padre, basadas en el amor y la misericordia y el respeto. Y entonces, pienso que este tema es trascendental en este momento porque como lectores del libro, quizás nos falta, como dijo Nubia, la zancadilla. A nosotros también nos hace falta una zancadilla que nos haga caernos al piso y que Jesús venga y nos diga, epa, pero ven acá, tienes el libro, tienes la revelación, pero lo que te falta hacer es esto, esto y esto y esto. Entonces, basándonos en esa zancadilla, que es lo que en este momento necesitamos nosotros como personas y como lectores del libro de Urantia. Y por supuesto, eso es algo que tenemos que reflexionarlo personalmente y también compartirlo para, pues para, digamos, avanzar en ese sentido. Entonces, más que nada era eso, una reflexión así de este modo general en base a lo que iba pensando mientras iba escuchando y también como para romper el hielo. Ya le cedo entonces la palabra a, no sé si Miguel o Eduardo. No sé quién la Sí, levantó. gracias, hermanita. Sí, viene ahorita Miguel y luego Eduardo. Ujú. Gracias por el aporte y quería resaltar solo algo de la contribución que acabamos de escuchar, que en las actuaciones de la vida
la mayor regla es tratar de hacerlo bien. Eso es. ¿Y por qué? Porque el discriminador de cuál es nuestra intención lo tenemos cada uno en nuestra mente, el ajustador del pensamiento, la chispa divina. Entonces, si nuestra intención sincera, honesta, es tratar de hacerlo bien, eso vale. No hay regla para cada uno, no hay regla general. La regla es tratar de seguir esa guía, esa voz interior y hacerlo con el mayor amor posible, buscando hacer el bien. Adelante, Miguel. No terminé el curso de telepatía, tienes que abrir el audio a juro, porque trato, pero no me llega, no me llega. Perdón. Ahora sí. ¿Se oye ahora? Sí. Arrímate más el micro, por favor. No, decir, bueno, que muy bonita y no es una felicitación de cumplido, es muy buena la exposición que has hecho, profunda, muy profunda. Y voy a ser breve y probablemente ya no participe más porque con lo que voy a decir es, lo que, es la inquietud que me has creado tú con el trabajo que nos has presentado. Nosotros de verdad somos urantianos y sí, afirmo que somos unos auténticos privilegiados por la información que nosotros tenemos y el 99,99% no dispone de ella, ¿vale? Desde ese enfoque de ese privilegio que tenemos, yo hago, no me gusta hacer críticas, pero sí me gusta ser autocrítico. Y creo que cada uno de nosotros, por ese privilegio que tenemos de disfrutar de este rato que estamos aquí, deberíamos ser autocríticos, y lo digo con dureza porque a veces nos relajamos mucho y es muy cómodo, no me refiero a ti, me refiero en general, dar grandes discursos que quedan muy bonitos con la información que tenemos. Y ya digo, repito, no me refiero a ti, generalizo, ¿vale? Y está bien, pero yo, a mí, hoy, a fecha de lo que estamos, conociendo las dos partes, porque puedo decir que yo también soy un privilegiado, tengo a muchos hermanos en Latinoamérica que los quiero mucho y los tengo los míos de aquí, los míos, igual que son los mismos hermanos, no hay categorías, y también los de España, ¿no? ¿Cómo lo digo? Sí, estamos, o yo tengo la sensación de que más de disfrutar de ese privilegio desde el corazón, somos una religión 2.0 o 3.0. Seguimos siendo una religión. ¿Por qué? Porque qué fácil es hablar, decir, leer lo que nos dice el libro. Qué maravilla, de verdad, lo digo de corazón, ¿no? Pero ¿por qué siempre tenemos la tendencia a usar más la mente que el corazón? No digo que estén reñidos, ¿no? Pero yo creo que casar esas dos dotes que nos dan el espíritu infinito, la parte mental, y el hijo unigénito, casarlos, intentar casarlos, aproximarlos lo más posible, entonces sí que podríamos ser buenas semillas para llevar este privilegio que tenemos al resto del mundo, a los que estén a nuestro alrededor, donde sea, pero siempre desde la coherencia, desde la sinceridad, desde la autenticidad, desde el amor del Padre, desde el corazón, desde el sentimiento auténtico de lo que es la fraternidad. Solo quería decir eso porque es lo que me sale, me nace y quiero compartir con vosotros. Un abrazo fuerte y os quiero mucho, hermanos. Gracias, Miguel. Sí, de lo que acabas de decir, yo quisiera resaltar en mis propias palabras algo que dijiste, porque todos hacemos esa lucha, o por lo menos así lo pienso yo. Yo pienso que todos tenemos esa intención de hacer esa lucha, de tratar de hacerlo bien. Tú dices, leemos el privilegio de leer lo que dice el libro Urantia. Sí, por supuesto que es un privilegio, pero llevarlo a la práctica representa para cada uno de nosotros un gran reto. ¿Por qué? Porque todas las enseñanzas que tomamos del libro Urantia se transforman, por lo menos voy a decirlo en mi caso particular, ¿sí? Se transforma en un ideal. Ok, ya leí esto, lo aprendí, vibró conmigo, este es el ideal de conducta. Pero yo estoy trabajando aquí en este nivel, tratando de llegar hacia ese nivel de ideal, pero se me hace difícil. A veces no sé llevarlo a la práctica. A veces lo intento de una forma y me sale mal. Pero casualmente en eso consiste la vida, en tratar todos los días de hacerlo mejor, tratar de vivir de acuerdo a nuestros ideales, aunque no podamos,
pero tratemos de hacerlo de manera sincera. Si lo hacemos de manera sincera, ese esfuerzo, nosotros vamos a notar el cambio en nosotros mismos, alrededor, y vamos a ir contribuyendo en el crecimiento de nuestra propia alma, logrando el objetivo. El propósito aquí de todos nosotros es aprender, ¿no? Era eso lo que quería resaltar de lo que dijiste, agregando. Adelante, adelante. No, solo un segundo, decir Sí, que sí. es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que seamos conscientes de que a más conocimiento, más responsabilidad. Solo digo esto, a más conocimiento, a más despertar, más responsabilidad. Nos implica ser mucho más responsables, porque ¿qué es eso? Las palabras son muy, no lo digo, no Es hago correcto. otra vez a Ujú. ti. Las palabras son fáciles, son gratuitas, bla, 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 discursos brillantes y tal. Pero después tiene que haber una armonía, como tú acabas de decir, presentar en tu Es trabajo, correcto. una armonía y una coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa, o lo que es, entre lo que se piensa, lo que se siente Ujú. y lo que se hace, ¿no? Así es, Porque así es. El si mayor no hay ejemplo de eso también lo eso, podemos ver en las parábolas de los talentos, lo que tú acabas de decir. Entonces, a mayor número de talentos, se espera más. Adelante. Aquí en la lista me sale medicinadora, pero Eduardo tenía la mano levantada antes. Fue que No, cuando no, comentó algo, que no. hable, que hable, Sí, no. que Gracias, hable Eduardo. María, que hable Adelante, claro. María. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Prestando muchísima atención a la excelente exposición de nuestro hermano Pablo, yo me pregunto, partiendo de esa frase de Nubia, perdona, Nubia, que te tomamos como ejemplo hoy, ¿verdad? Pero me parece muy interesante eso de la zancadilla, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿esa zancadilla pudiera ser en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros, esos momentos difíciles a los cuales nos enfrentamos, esos momentos de dolor, de preocupación, de estrés, vamos a decirle así, que nosotros vivimos, ¿verdad? Porque el libro de Urantia, para mí, de manera muy personal, es como el instructivo, ¿verdad? Para yo lograr algo. Para mí, ese es el libro de Urantia, un instructivo. Depende de mí ponerlo en práctica o no. La idea no es que yo me lo aprenda de pe a pa, ¿verdad? Pero si no lo pongo en práctica. ¿Se ha ido? Se congeló. Sí, Se se ha ido congeló. María. Sí. Es que hubo un corte de luz aquí en la ciudad. Ah, La ciudad está aquí en la misma ciudad. Entonces, seguramente fue eso. Ahorita que regrese, termina su idea. ¿Vienes tú, Eduardo, ahora sí? No, que siga José Luis, que iba detrás de ella. Ok, Yo hablaré al final, ¿no? está bien. Adelante, Hola, José. soy yo, Isabel, Hola, Bueno, Isabel. Isabel. esposa de José Luis. Buenas tardes. No, muchas gracias por la presentación. Yo quería que me llamó mucho la atención del caos que decías, Pablo, de que empezamos en un caos terrible, ¿no? En nuestra historia. Y en verdad sí hemos avanzado, ¿no? Nuestra civilización se ha organizado. Yo digo que sí, estamos cada vez vibrando diferente, ¿no? Y también eso, el cambio de mentalidad creo que va siendo lo más importante porque también vibra, ¿no? Empezamos nosotros a tener un cambio de mentalidad, una perspectiva diferente y ya podemos empezar. Yo digo que hay un trabajo ahí también, ¿no? En la cuestión de la conciencia, de la mente, de tu percepción ya diferente, de ver a tu hermano de otra manera como nos lo presentas, y esa parte es vibratoria también, o sea, lo importante de esa vibración, nada más quería yo comentar y pues que somos agodonteros, ¿no? Que nos gusta o sea, lo creemos y verdaderamente esa fe la vamos a ir expandiendo. Yo sí tengo fe en eso y me gusta ver que la humanidad sí está evolucionando. Como dices, quizá por abajo no se llega a notar tanto, pero ahí estamos. Y muchas gracias, nada más quería comentarlo. No, gracias a ti, Isabel. Y Gracias. sí, es cierto, sí hemos evolucionado muchísimo. Si nos comparamos, obviamente, con nuestra civilización hace, no sé, 500.000 años, evidentemente, mira, este hecho de que estamos aquí es una muestra de esa mejora, ¿no? Estamos de distintos países, estamos ahí conectándonos en armonía, sin garrotes en la mano, y estamos conversando, ¿sí? Y eso es un avance. Es más, mira,
En los lectores del libro Urantia, yo considero que las personas que se acercan a leer el libro Urantia ya tienen una mente crítica. ¿Sí? Así lo considero yo. Puedo estar equivocado, pero yo lo veo de esa manera. Primero, son buscadores de la verdad y segundo, andan criticando de lo que van recibiendo y por eso van teniendo un nivel de selección que los lleva a sentir en el libro una revelación verdadera. Entonces, tú decías hace ratico la conciencia. Sí, claro, nosotros tomamos conciencia de la información que tenemos, pero esa conciencia nos basta. Tenemos que hacerlo. Voy a poner un ejemplo burdo. Imaginemos que yo agarro y me pongo a leer una receta de hacer una torta. Y leo la receta, presento el examen, hago la presentación, el examen saco la máxima nota y me toca hacer la torta y se me quema. ¿Sí? Entonces yo tenía el conocimiento, ¿no? Pero cuando lo llevo a la práctica, a veces falla, ¿sí? Pero la práctica hace el maestro. Entonces, mientras más practico, más puedo hacerlo. Por eso es que dicen los reveladores algo que me parece supremamente interesante. No es necesario, y esas son mis palabras, no es necesario leer el libro Urantia para hacerlo bien. De hecho, vemos personas en la historia de la humanidad que han tenido poco conocimiento sobre las cosas de la vida, pero han sido grandes profetas, porque la vida interior no requiere más conocimiento, sino comunión con el Padre. Y eso se exterioriza. Eso se exterioriza. Por supuesto, la unificación de una personalidad debería de preocuparse por saber sobre el mundo, sobre la religión, por una unificación en las cosas, o sea, saber de todo un poquito o saber de todo mucho, pero buscar por lo menos entender la realidad en la que nos desenvolvemos. De tomar conciencia, pero llevarlo a la práctica. La práctica. Ujú. Gracias, gracias, Pablo. Chévere. Adelante. Eduardo, ¿sigue cediendo palabra? Sí, Sí, Marine. Bueno, yo retomar un poco el comentario que hizo mi hermano sobre que hay mucha falta de Dios en nuestra sociedad y es cierto. Por ejemplo, aquí en Madrid, que yo ya tengo un año y casi dos, he visto que hay una falta de Dios, pero que no me la esperaba, en realidad. Es un vacío, bueno, que no puedo definir, quizás ustedes entiendan más por la emoción que trato de transmitir que por las palabras que yo pueda decir al respecto. Pero la última, digamos, experiencia que tuve, que me hizo sentir mal y me hace pensar cómo salir de eso, es que le escribí a la persona que nos vende la comida para los gatos. Le dije, hola, así tal cual, hola, buenos días, ¿cómo estás? Espero estés bien, con el favor de Dios. Dentro de una hora paso buscando la comida de los gatos. Y me respondió de una forma que yo lo leí, lo leí, lo leí, lo leí, lo leí, lo volví a leer y me quedé sin cómo responderle. Me respondió, eh, hola, estoy de lujo, con el favor del mentor o sin él. Y yo no entendía, lo tuve que leer como 4 veces, con el favor del mentor o sin él. Hasta que entendí lo que me trató de decir, lo que me dijo. Y yo me quedé sin poderle responder. Y me pareció eso tan soberbio, o sea, con el favor del mentor o sin él. Entonces no le pude responder. Y hasta hoy día, eso fue hace como 5 días, si una persona me vuelve a decir lo mismo, no sé qué responderle. Entonces, ese tipo de cosas tan sencillas de la vida lo hacen a uno tambalearse y pensar y repensar en cómo poder llevar a Dios ante este tipo de situaciones. Eso por un lado. Por otro lado, quería retomar lo de acerca de la teoría del caos. ¿Cómo podemos hacer nosotros para hallar las certezas? ¿Sí? ¿Cómo podemos trabajar nuestra inteligencia? Y vale la pena decir que la inteligencia está ligada a la capacidad de discernir, a la capacidad de poder saber, conocer, separar lo bueno de lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, ¿cómo hacer uso de todos nuestros mecanismos inteligentes para hallar la certeza?
Y hay algo interesante en el documento 27.6, parágrafo 2. Aquí hablan de los maestros de la filosofía. Y una guía para mí, ante esa pregunta, ha sido la parte donde dice, estos maestros superáficos de filosofía son los hombres sabios del cielo. Los seres de sabiduría que hacen uso de la verdad del conocimiento, creo que ahí estamos entrando en el campo de la ciencia, ¿sí? La verdad del conocimiento y de los hechos de la experiencia, que ya es algo más particular, más personal, más subjetivo. En su esfuerzo, que también a aquellas alturas hacen esfuerzos por dominar lo desconocido, que es para nosotros la falta de certeza, la confusión ante tanto caos. También hay una parte del libro donde nos dice que no deberíamos separar la filosofía de la ciencia y de la religión. Entonces, quizás es una guía para nosotros esas tres características. ¿Para qué? Pues para diferenciarnos del común y corriente, porque el privilegio de tener el libro de Urantia también conlleva el compromiso a la misma altura del privilegio, que nos obliga a nosotros a tener que pensar por encima del común y corriente, a sentir por encima del común y corriente, sin tener que sentirnos superiores, pero sí exigidos y comprometidos a que tenemos que dar a la altura de esto que nos han dado a nosotros. Entonces, quiero llegar a la pregunta para cada uno, y quien quiera compartir la experiencia y dar la respuesta es cómo hallar certezas en medio de este caos. Adelante, ¿quién sigue después Gracias, de mí? Mariné. Sí, que entre Natalie. Si Natalie, está, si No, está por hablando, aquí tiene el micrófono cerrado. tiene problemas con el de ella. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Yo, si no supiera nada del mundo, no hubiese leído Urantia, tuviese en mi vida un balde de agua fría con hielo todos los días y las cosas me fueran cada día mal, 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 mal. No habría forma de llegar a ser ni siquiera por todas esas consecuencias, por todas esas causas de la vida atea, ¿sí? Pensar que el mundo, que hay tantas personas que tienen esa justificación de que somos un accidente, que somos el resultado de un caos, de una explosión, y llegamos nosotros, un error, qué error tan perfecto. Las montañas, los animalitos, las flores, el universo, qué errores tan perfectos. Y después de una explosión, de una estrella, wow, qué caos, qué fin. Pero después de esa explosión surge algo maravilloso. Viene nuevos mundos, nuevas oportunidades en el espacio, en el universo. Entonces, sencillamente, hay una inteligencia, hay un amor. ¿Y por qué amor? Hay un amor divino porque todo eso que nos muestra el, el web, ¿sí? Es precioso, es lleno de colores, es lindo, es hermoso. O sea, yo quisiera ya irme a volar en el espacio y conocer todos esos colores y verlos en esa dimensión, porque todo ese caos que viene del amor divino es espectacular, ¿sí? Entonces, no habría forma por nada del mundo que yo pudiera ser atea. Así que las personas que contesten, que sienten que de la boca fluya algo seco, frío con respecto a Dios, no podemos hacer más nada. No podemos ni siquiera ya ahí sufrir porque es que eso nace, está aquí adentro. Es como que nos digan a nosotros, ¿qué piensas tú que es el amor? ¿Cómo lo defines? Wow, cada quien lo define distinto. Y como yo lo pueda definir hoy, no es ni una parte de lo que es realmente el amor para mí, ¿sí? Porque es algo indescriptible, no tiene concepto, no hay definición.
Entonces, todo lo que viene del universo, de lo que somos, sí viene de una inteligencia, viene de un Dios amado, de un Dios bello, de un Dios de amor. Y cuando cada uno en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, estamos en un caos, somos nosotros los que vivimos ese caos. Y ese caos no hay comparación con el caos de la vida, del espacio, del universo. Porque si yo tengo mi casa toda desordenada, mi cuarto todo un desorden, Ven, basura, ¿dónde vas? papeles, sencillamente ese caos no me va a Ven enseñar para acá. nada bueno. Ese caos no va a tener una consecuencia positiva. Ese caos es un caos distinto al caos que estamos hablando aquí. Al caos de la existencia, del existir, de la vida, de la humanidad. Es otro tipo de caos. Entonces, el caos de nuestra vida, de nuestro comportamiento como seres humanos, cada uno, y más los que estamos aquí, que sabemos, y los que no están aquí, pero que de una u otra forma saben que tenemos que hacer cada día los actos que agraden y seamos felices porque hacemos la voluntad de Dios, sean experiencia y nos van a enseñar como el video de las partículas que iban caminando con los piecitos que mostró Pablo. O sea, es algo increíble. Como algo que no vemos tiene una función, tiene una física, tiene un funcionamiento que alguien, alguna inteligencia, voy a llamarla así, mágica, le dio la orden. Eso no puede ser caos. Por supuesto que es Dios, es el amor del universo. Entonces, nuestro desorden es nuestra responsabilidad. Y quien tiene un desorden en su vida es porque sencillamente día a día está en crecimiento, está en evolución como ser humano. Y vamos a ser como un abogado. El abogado que cometa delito, conociendo las leyes, las normas, la constitución de su país, etcétera, y comete delito, debe ser más implacable para él la aplicación de la justicia. Eso es todo. Gracias. Gracias. María, adelante. Bueno, lamentablemente, pues estamos en Venezuela. Se cayó el internet y tuve que conectarme a una plantita. Bueno, continúo con mi reflexión. Es necesaria la zancadilla, ¿verdad? Sí, yo considero que es necesaria y tenemos que buscar en ese momento en que llega esa zancadilla, tenemos que buscar qué pasó aquí, qué tengo que trabajar, qué tengo yo que hacer. Pienso que esa zancadilla en ese aspecto es positiva para nosotros, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene el caos del cual estamos hablando en este momento? Cayendo en el caos. El caos viene en ese desorden que hay y cuando Pablo expone lo del matrimonio tan bonito, cuando es el origen, ¿verdad? Del trabajo para nosotros, es que la familia. Y este caos, para mí, hay un caos enorme en cuanto a Vente la para acá. familia. Ven, ven, ven. Entonces, si vamos a caer, a no tratar de salir o a no trabajar para salir de ese caos, pues indudablemente que va a llegar un momento en que, bueno, nos van a poner una zancadilla, a mí me la pusieron y bien fuerte. Entonces, es necesario basarnos en esa herramienta fabulosa que es acudir a la herramienta que es la quinta revelación. Es necesario. ¿Y por qué a nosotros nos exigen más? Porque tenemos el privilegio de tener esa revelación. Nos tienen que exigir obligatoriamente, nos tienen que exigir qué es lo que vamos a aportar y cómo lo vamos a aportar. Como cada uno de nosotros partiendo de nuestro núcleo, ¿verdad? Personal. Esa es mi reflexión hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Cristian. María. Yo quería hacer un aporte, un agregado a lo que acaba de decir María Auxiliadora. Yo cuando siento que estoy en una crisis así tremenda, gigantesca, que yo digo, pero Dios mío, dame más pasitos. Me acuerdo, me acuerdo de la vida de Jesús. Y cuando pasa eso, digo, uy, yo sí me quejo. No debo quejarme, debo es trabajar. Debo es seguir adelante, debo es insistir, persistir, hacerlo con el mayor de los ánimos, con la mayor fe posible. Algo tengo que aprender, vamos adelante. Entonces, en esos momentos de crisis, recordemos su vida tan maravillosa, pero sobre todo recordemos cómo él actuó ante cada uno de los grandísimos retos que tuvo desde niño en la vida. Eso nos inspira, nos motiva, nos impulsa, nos dice como que
qué pena doy yo, Dios mío, déjame hacerlo mejor. Eso, así es como yo veo ese momento de crisis. Por supuesto que pegan durísimo, muchísimo, pero hay que seguir adelante, hay que tratar de sembrar, tratemos de hacerlo bien, como dicen los reveladores, nuestra vida es muy corta, vamos a hacerlo bien. Adelante, María José. Hola, gracias. Estoy escuchando muy atentamente todas las aportaciones porque, claro, no siempre nos podemos ver personas que somos así tan diversas, de tantos puntos de vista y es muy bonito pues escuchar las aportaciones porque no sé, de todo aprendo, ¿no? Y mientras estaba escuchando las últimas, claro, los últimos comentarios parecen como indicarnos que tenemos en nuestro entorno problemas, no todo el mundo va por la línea espiritual, mm, que quisiéramos, evidentemente, ¿no? Que fuera la cosa más suave, los problemas no transcurrieran, pero bueno, así es, este es el reto, ¿no? El reto que tenemos, que nos plantea nuestro Padre, ¿no? Y que Jesús también lo afrontó hace muchos siglos, ¿no? Él cuando iba explorando por su caminata por todo el Imperio Romano, pues se tropezó con gente creyente, no creyente, jueces, soldados, o sea, se encontraba gente muy diversa y él siempre desde el respeto no forzaba, no obligaba, aunque podía decir, pobre, ¿no? No sabe el tesoro que tiene dentro de sí, de su corazón, ¿no? No sabe que es un hijo de Dios o rechaza, es ateo, cree en algo falso, ¿no? Nunca ataca, él nunca atacó, ¿no? Lo vemos, creo que lo habremos leído más de una vez, ¿no? Entonces es buena esa lección de tolerancia, a lo mejor nos fastidiaría un poco que no nos sigan, ¿no? No comulguen totalmente con nuestras ideas, pero bueno, no sé, le pasó eso mismo a Jesús, que es nuestro maestro, y él lo que hacía era que escuchaba atentamente, escuchaba y, y con esa atenta escucha luego iba sabiendo ver dónde había algo, un elemento para la reflexión o el diálogo o poder pensar hacia algo más, ¿no? Hacia algo más elevado. Y también os quería comentar, porque me ha llamado también mucho la atención con todas estas aportaciones que ha puesto tan interesantes Pablo con el tema científico. Yo estaba ahora terminando un libro que me llamó mucho la atención, que está, bueno, ahora mismo en España está en muchas librerías. Se llama Dios, la ciencia, las pruebas. Y el subtítulo es El albor de una revolución. Y lleva ya varias ediciones. Está prologado por un premio Nobel de Física, que es Robert Wilson. Tiene varias introducciones de físicos y está elaborado por dos ingenieros franceses. Y hablaba, ¿por qué lo hago a referencia a este libro? Porque en este libro es muy largo, o sea, esto habría una disertación muy larga, ¿no? Pero lo interesante es que ahí la aportación científica que hacen estos ingenieros que van viendo cómo la ciencia se está acercando cada vez más a Dios y cómo el planteamiento ateo, hay muchísima información y muchos datos que desmoronan esa ciencia atea, ¿no? Y te va formulando muchas aportaciones con muchísima información. No podría daros ahora mismo todas, pero por ejemplo, os doy dos pequeñas citas que no quiero abarcar todo el tiempo. Por ejemplo, en un momento determinado te habla de cómo muchos científicos muy grandes, no estamos hablando de científicos que no tengan trayectoria de años de investigación, premios, paper publicado en revistas científicas, o sea, gente muy valiosa. Por ejemplo, comenta Anthony Flew, era un gran filósofo en el siglo XX, ¿no? Pues este hombre era ateo desde los 15 años y él fue un firme, pero muy, muy firme, combatiente durante toda su vida de todo lo que tuviera que ver con Dios.
incluso hizo una obra que se llamaba Teología y Falsificación, ¿no? Bueno, pues después de 54 años de ateísmo militante, cambió de forma radical su planteamiento a los 81 años. Y mira, os voy a leer de los 3 párrafos, porque, por ejemplo, la explicación que él, por qué hace este cambio, ¿no? Él dice, estos descubrimientos del ADN y del ARN me han mostrado una complejidad tan increíble en la disposición para producir al ser humano que necesariamente una inteligencia tiene que haber estado implicada para hacer funcionar de manera conjunta todos esos diferentes elementos químicos extraordinarios. Y, bueno, y hay muchísima más información de cómo la improbabilidad del salto de la vida, de la materia inerte, perdón, a la vida, de cómo el universo tiene un origen, si tiene un origen y no es la materia, no es eterna, si, no, si, si, no es, si la materia no es eterna, que es lo que pretenden los científicos ateos, si la materia no es eterna porque hay una creación, pues hay un momento de creación, ¿no? O sea, y si ocurre una creación, antes no había. Entonces ahí ya se plantea un dilema filosófico profundo, ¿no? Y cómo incluso el mundo del estalinismo, del nazismo propugnaba esta ciencia atea y cómo machacaron y persiguieron, bueno, el más famoso fue Einstein, ¿no? Que lo machacaron y casi tuvo que huir, vamos, porque corría peligro su vida, porque él vio que existe un origen, hay un momento de creación del universo y el nazismo era implacable con eso, no podía haber un origen en la materia, no podía haber un momento de creación porque eso implicaba un creador, ¿no? Y fueron a muerte por ese tema, ¿no? Y con muchos más científicos. Entonces yo pienso que aunque nos desaliente a veces el entorno de la falta de creencia, bueno, tengamos paciencia, pues no sé, Jesús tuvo mucha paciencia con nosotros y ya está, sabemos lo que hay y ya hemos dicho que somos unas personas privilegiadas por conocer esta información y por tratar de aplicarla. Así que, bueno, no me extiendo más. Gracias, ¿eh? Gracias a ti, María José. Y sí es muy importante lo que mencionaste, porque en realidad yo soy fanático de la ciencia, ¿sí? Lo hago por puro hobby, pero me encanta tratar de mantenerme actualizado. Y yo veo que los científicos, mientras más profundizan, digamos los científicos de alto nivel, llegan a la conclusión de que esto, por ejemplo, cualquiera sean las cosas que estén buscando, esto no es explicable sin una inteligencia detrás. ¿Sí? Esa es una conclusión a que los científicos de avanzada están llegando en las diferentes áreas. Porque, ¿qué ocurre? A ver, yo puedo tratar de hacer así y con eso no va a tapar la luz del sol, ¿verdad? Es claro, ¿eh? Entonces, yo puedo tener un prejuicio sobre algo, pero si de manera objetiva trato de conseguir la verdad de lo que estoy investigando, voy a llegar a conclusiones que necesariamente me van a hacer saltar a decir, pero ¿cuál es la causa de esto? No puede esto ser tan armónico, ¿verdad? No puede responder de manera tan inteligente si no hay un creador detrás, si no hay un porqué, un propósito sobre la realidad. Así es como yo veo la ciencia en este momento. Estamos llegando a ese punto. Desafortunadamente, por muchos años, la comunidad científica ha recibido una tremenda presión, porque entonces cuando un científico cree en Dios y abiertamente lo dice, entonces tratan de descalificarlo porque entonces ya tiene una predisposición a dar explicaciones que se salen del área de la ciencia y todo eso. Pero nuestra ciencia también evoluciona. Ese periodo de oscurantismo de la ciencia con respecto a la religión, con respecto a Dios, ya está pasando la página. Gracias, María José, por tu aporte. Viene Siller, pero Nubia no había podido levantar la mano de hace rato y me dijo que quería hablar. Entonces vamos a darle la palabra a Nubia y luego Siller. Muchas gracias, Pablo. Es que yo ni siquiera me encuentro en la pantalla. ¿Ustedes me ven y me oyen? Si yo te acabo de encontrar, está aquí chiquitica.
Es que yo no me encuentro, bueno, son otras cosas técnicas. Bueno, lo que quería decir así, porque pienso que el tiempo de pronto es bien cortico, lo que quiero notar y de pronto piensen que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Marinette, tus aportes parece que nosotros nos sintonizáramos en el pensamiento porque las inquietudes tuyas son las que yo voy teniendo y tú las dices primero. Bueno, en lo que estás pensando, en lo que estabas pensando, qué hago, sí, eso es intervención tuya que finalmente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me toca hacer? Estaba recordando yo, no sé si alguien aquí lo recuerde, a Carmelo Martínez. En España pienso que sí lo tiene que recordar. Una conferencia que él dio, Dios en el hombre. No sé si la recuerden, pero fue relativamente corta la exposición de él, fueron 20 minutos, pero en los 20 minutos él vio, expuso cómo él descubrió, lo que fue descubriendo con el libro Durantia y cómo descubrió, cómo descubrió eso que pone él ahí, Dios en el hombre, y lo pone como, dice, las deidades son existenciales, son absolutos, pero hay otra realidad, una realidad que Dios creó, que es la realidad experiencial, es la que nos toca a nosotros. Nosotros somos una realidad experiencial y los dioses son una realidad existencial. Dios está experienciando, llevando a cabo esa realidad experiencial en nosotros. ¿Cómo lo hace? A caballito en nosotros. ¿Cómo? Pues está en la mente. De eso es de lo que se trata. Nosotros estamos acaballados ¿en dónde? Nuestro vehículo, ¿cuál es? El cuerpo, el vehículo de carne y hueso que tenemos. Y el cuerpo que Dios está teniendo para experienciar es nuestra unidad de realidad, lo que somos nosotros. Así las cosas, tú piensas, y entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? ¿Cuál es la voluntad? A mí me toca hacer la voluntad de Dios, pues de hecho, si Él es el que me está comandando aquí, estoy aquí es porque Él quiere experienciar. A mí me toca experienciar, vivir. No voy a vivir todo porque, bueno, hay muchos más, ¿no? Entonces, Él va a vivir una parte de esa experiencia y la va a vivir conmigo. ¿Y yo cómo hago? Entonces, lo que preguntaba Marinette, ¿qué hago? ¿Qué es lo que me toca hacer? ¿Qué es lo que nos preguntamos todos? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Como nos queda de para arriba conocerla, simplemente es vivir. Pero como decía Pablo, vivir de la mejor manera, exaltando y teniendo como objetivo principal y casi que único la verdad, la belleza y la bondad, que se traduce en amor y misericordia y servicio para los que tenemos, que son los que le podemos dar. O sea, es algo más o menos así que yo me respondo, como Marinette, que se da sus respuestas también, yo me respondo, bueno, no nos hagamos tanto lío porque de lo que se trata aquí es de vivir y de la mejor manera posible en servicio y en amor. Bueno, amor primeramente ¿para quién? Primeramente para mí, para uno mismo, sino de cuál voy a dar. Porque en ese estado de cosas, cada ser humano que viene siendo un instrumento del que está a caballo en él, un instrumento de Dios. Nosotros somos instrumento de él. Me acuerdo un rezo que tienen los hinduistas, que cuando yo entré al hinduismo, entonces eso era un Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare, y eso era toco. Eso eran ciento y pico, ciento rosarios, pues eso es una cantidad, y dice, un momentico, ¿qué es lo que dice ahí? Porque yo como voy a repetir y repetir, y eso que dice. Entonces dice, no, lo que dice ahí es, Señor, permíteme ser un instrumento de tu paz. Señor, permíteme ser un instrumento de tu amor. Señor, deseo ser un instrumento de ti, de tu voluntad. ¿Ya me entiende? Entonces, carajo, perdone la expresión, pero eso es lo que dijo Carmelo Martínez. Nosotros somos un instrumento del Dios que decidió tener experiencia. Y bueno, hagámosle. Eso era lo que iba a comentar. Gracias. Y no me vi. Muchas gracias a ti, Nubia. Nosotros sí te vimos y te escuchamos. Adelante, Octavio.
Hermanitos, buenas tardes. Me da gusto haber encontrado aquí algunos hermanitos que se me habían perdido. Están en la plana mayor, por eso ya no están acá en los demás grupos. Me gustan verlos. Fíjese que yo tengo una forma de ver las cosas un poco diferentes. Se las quiero compartir. Claro que es mi apreciación personal, puede o no a lo mejor gustar, pero cuando yo leí este texto, no sé si me permitan compartírselos, dice: vuestras ansiedades y penas, vuestras pruebas y desilusiones son tanto parte del plan divino en vuestra esfera. O sea, esta esfera tiene como una línea que debemos de pasar este tipo de cosas. Por eso creo que el caos no va a desaparecer. Podemos contribuir a que esto suceda, pero mucho, mucho más a futuro, ¿sí? Porque fíjense cómo dice más adelante, dice: la confusión y disturbios en Urantia no significan que los gobernantes paradisiacos carezcan del interés o de la habilidad para arreglar en forma distinto los asuntos. Los creadores poseen pleno poder para hacer de Urantia un verdadero paraíso, pero dicho Edén no contribuiría al desarrollo de aquellos rasgos fuertes, nobles y experimentados que los dioses con tanta seguridad forjan en vuestro mundo, ¿sí? O sea que de alguna manera nosotros nos están formando de esa manera, ¿sí? Somos como los boinas verdes del universo, yo pienso, de los planetas habitados. Pero fíjese más adelante lo que dice: con tanta seguridad forjan en vuestro mundo entre el yunque de la necesidad y el martillo de la angustia, ¿sí? O sea que esa es nuestra línea por la cual nosotros estamos así. Pero de manera particular, conociendo esta revelación, aplica todo lo que ustedes acaban de disertar, cada uno de ustedes, aplica de manera personal, pero no de manera como esfera. Más sin embargo, fíjese que el mismo libro de Urantia nos da una exhortación, que es lo que debemos de hacer más adelante. Yo les invitaría a que cada uno de nosotros pudiéramos tomar ese compromiso, porque de acuerdo en el lugar que nos encontremos, cada uno de nosotros pudiéramos empezar a cambiar eso, porque dice más adelante, dice: tarde o temprano surgirá otro Juan Bautista más grande, que proclamará que el reino de Dios está cerca, significando un retorno del elevado concepto espiritual de Jesús, quien proclamó que el reino es la voluntad de su Padre Celestial, que domina y trasciende en el corazón del creyente, y haciendo así sin referirse de ninguna manera ni a la iglesia visible, ¿sí?, en la tierra, ni al segundo advenimiento anticipado de Cristo. O sea que es antes de que, ya ve que dijo Jesús que iba a regresar. Entonces, en ese ínter, en lo que estamos ahorita y en lo que viene Jesús, ya sea que venga de manera material o venga de forma espiritual, debe surgir otro Juan Bautista. Yo me pregunto, ¿quién entre nosotros pudiéramos tomar esta estafeta y poder hacer eso? Porque ahí está la exhortación. El mismo libro nos da lo que tenemos que hacer. Entonces yo los invitaría a cada uno de ustedes que en el lugar en que se encuentran sean ese Juan Bautista, para que las cosas empiecen a cambiar y podemos derramar esa felicidad, ese cambio interno de manera individual, porque la línea de la esfera no es nada fácil. La línea de la esfera, ya está dicho, va a seguir así, porque así es como nos están forjando a nosotros. Y es por eso que ahora entiendo muchas cosas. No quisiera entrar en tanto detalle, pero ha habido fallas en todos lados. Inclusive yo a veces me pregunto, ¿por qué los guardianes del destino no hacen algo ahorita que están pasando tantas cosas con los países que están en guerra y todo lo que está sucediendo a nivel mundial? Yo siento que es por la línea de vuestro mundo. Muchas gracias y gusto en saludarlos. Muchas gracias a ti, Octavio. Y quizás los del Cuerpo de Reserva del Destino están haciendo tanto que ya no estamos más bien sufriendo las consecuencias de una tercera o cuarta guerra mundial. Lo que Pues pasa es que ojalá. las actuaciones de ellos tal vez pasan desapercibido en la publicidad y en los medios, pero de que están trabajando, lo están, así como el gobierno seráfico planetario, seguro estoy que es así. Hermanito, ojalá sea así, pero yo no creo que sea así. Yo a las pruebas me remito. Gracias. También no nos olvidemos que hay un cuerpo de finalistas del destino. Un cuerpo de finalistas del destino está en el planeta. Algo están haciendo, si no, ¿para qué vienen? Y es correcto, tenemos muchísima ayuda.
Pero obviamente yo pienso que toda esa ayuda que tenemos no es tan evidente, digamos, en la forma pública, pero algo están haciendo. Tal vez cuando estemos allá nos enteraremos de los informes de todo lo que se estaba haciendo y nosotros digamos en ese momento, wow, nosotros criticando de que no estaban haciendo nada y esta gente trabajando a lo más no poder, ¿no? Puede ser. Bueno, viene mi hermanita en el orden, pero Carlitos no ha hablado. Vamos a darle la oportunidad a Carlitos y luego volvemos. Adelante, Carlitos. Bueno, gracias. A mí me encantó lo que dijo tu mujer, Tatiana. Este, ese es el punto es de que tenemos al ajustador, tenemos a Dios con nosotros. Y de ahí viene la información y lo que tenemos que hacer. Que no tenemos tanto que rompernos la cabeza más que en tratar de hacer la voluntad del Padre. Y para eso, fluir, simplemente fluir. Los serafines están trabajando para que podamos salir adelante. Así que con fe y con amor al ajustador y al universo. Y al Padre, por supuesto. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlitos. Adelante el otro Carlitos. Uy, ya se me olvidó lo que iba a decir. No, no, mentira. Creo que, Perdón. creo que Marinel mencionó algo sobre el discernir lo bueno de lo malo. Por esas líneas iba. Pues yo creo que a nivel personal, cuando nos toca un momento, creo que los que estamos aquí podemos discernir lo bueno de lo malo, bien por instinto o por intelecto, me parece. Ahora, la cosa es, ¿qué haces tú con esa información, ¿no? ¿Cuál es tu actitud hacia ver, por ejemplo, algo que no está bien y tú puedes participar de que eso cambie? En el caso, por ejemplo, que nombraste de la cajera o el cajero que te contestó de una manera no adecuada, pues ese es su problema. Lo que pasa es que, claro, nos involucramos un poco porque nos metemos en ese caos, ¿no? De no sé si a ustedes les pasa que empezamos a leer el libro y de repente nos sentimos como que flotamos un poquito y nos vemos un poco los toros por fuera de la barrera y nos da perspectiva de cómo pueden pasar las cosas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional o inclusive internacional. Pero luego esa gravedad nos absorbe y nos vamos al torbellino de la vida diaria. Entonces, claro, esa manera de esa persona, como te contestó Marinette, pues al principio te agarra, pero luego te dice, mira, eso no es o sea, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Esa persona tiene un proceso, tendrá la edad que tendrá y al final de cuentas, con el favor de Dios y su ajustador y todo, pues mejorará su actitud y tal. La vida le dará golpes como lo ha dado todo. Otra cosa que quería decir era que, bueno, que había como tres niveles de conversación o de expresión humana, que era pues un poco la gente que habla de lo que pasa, de esto, de aquello. Hay otro nivel donde la gente habla de ellos mismos, ¿no? Y lo que sea, ninguno de los dos es muy bueno. Y luego está el tercer nivel que es como hablar de ideales y y asuntos de superación, ¿no? O sea, entonces no nos deberemos concernir con el mero momento de lo que está pasando, sino ver un poco con perspectiva y como dijiste tú, pues hace 500.000 años, pues el planeta no estaba como ahora. De hecho, hace 150 años, si me dices tú que me vaya para hace 150 años, te da un dolor de muelas y es que te morías, ¿no? O sea que sí hemos mejorado con todos los bueno y lo malo que eso conlleve. Entonces, en ese tema de la entropía y todo, pues ahí estamos poquito a poco mejorando. Y creo que alguien mencionó también de los temas mundiales y todo, pues es un proceso que tiene que pasar el ser humano y no hay más vueltas. Lamentablemente, o para bien o para mal, estamos aquí. Entonces, había una frase que dijo, creo que fue Teddy Roosevelt, que era,
haz lo que puedas con lo que tengas, donde estés, y no sé si añadió esto, y no te preocupes por el resto. O sea, con lo poquito que tengas, en el sitio donde estés, haz lo que puedas, más nada. Pues no quiero seguir extendiéndome. Gracias, chicos. Y te quería felicitar, Pablito, por la presentación. Gracias, Carlitos. A 3 inseparables son 7, se le ha bajado la mano 2 veces. No sé el nombre. Adelante. Buenas tardes, Tomás. Soy Tomás. Hola, Tomás. Un placer. Ahora sí te veo. Eh, fijaos, si estamos asistidos, yo estaba completamente en el caos, viendo problemas sociales. Y a cosa de las 8 menos 10 de la tarde, aquí hora peninsular en España, me llega a la mente esta invitación. Para mí es el Serafín que me recuerda de que hay una reunión. Y bueno, para que veáis que existe el caos y la armonía. En fin, certidumbres, he oído muchas cosas aquí, muy interesante todo, porque todos hablamos de lo que es buscar, a pesar de todo ese caos evolutivo, la comunión, que es necesaria, la comunión y la adoración que nos da esta certidumbre. Pero sobre la voluntad de Dios es buscar esa moralidad de Dios, esa educación de Dios y esas enseñanzas que impartió nuestro Señor Jesucristo. En nuestro mundo es complicado puesto que se nos señala biológicamente a nivel científico que no hay todavía una eugenesia seria, no se ha hecho una eugenesia seria. Sí, obviamente sin ser racista, como bien sabemos, el libro nos explica que no se ha impartido un ejercicio serio de eugenesia. Tardará, pues, unos 1000 años o más, por ahí. Nosotros vivimos una civilización entrando en materia porque no es cuando hablamos de falta unión, cuando hablamos de moralidad entre los hermanos y estudiosos del libro, existe y no es el ego, que confundimos lo que es el ego, que creemos que es una zancadilla, como bien ha señalado aquí en un comentario, en la caja de comentarios, no es una zancadilla, es pensar, es tener ideales, y es cuando vemos que existe una civilización que es secesionista, organizada y usa la economía en esta época, y usa incluso la ciencia, y usa todo en contra de los pueblos en esta época de guerra silenciosa y increciendo. Entonces, yo, por ejemplo, en Telegram sí que comparto cosas, ideas y a la vez con la lectura del libro Durantia, porque es necesario asistir a las demandas de época. Y eso es lo que nos vemos todos y sin tener ese sufrimiento, porque al fin y al cabo el mundo material es el propio paraíso, es material, es otro tipo de materia, pero es material. Entonces los científicos lo que tienen son actuales, tienen un concepto, una educación, unas enseñanzas que no son realmente la verdad contenida. Tienen otra, en fin, ya se trata de que, claro, una vergüenza que podemos sentir y sufrir los lectores del libro Durantia, que es que en esta época el libro no es reconocido y es oficialmente, sin embargo, es un libro oficial cósmico. ¿Os dais cuenta? Es una vergüenza para los que además hemos vivido una experiencia profunda que nos da la certidumbre nuevamente, ¿no? Va a ir más allá y a través de esa moralidad que es la voluntad de Dios, que es la familia. El reino es la familia.
no solamente la biológica, que es necesaria, pero es la familia. Buscar esa moralidad pacífica en la que todavía vemos que no es así, puesto que es una política secular mal educada, sin Dios, sin buscar esa sensibilidad educativa, sino que todo en torno de una economía egoísta, lucrativa, que está fracasando en esta época. En fin, gracias, he llegado tarde, lo veré cuando lo compartan en el grupo. En fin, muy grata la escucha mientras ese tiempo que he tenido, Gracias, cosa de Tomás. una hora. Gracias, ¿eh? Gracias. A ver, vamos a darle la palabra a Eduardo, porque Mariné y Miguel ya hablaron y Eduardo no ha dicho nada. Y luego sí, ustedes dos. A ver, Adelante. gracias, Pablo. La verdad es que tengo poquito que decir. Sinceramente, ha sido una exposición fantástica. Nos has llevado muy bien desde el caos a poder entender verdaderamente las enseñanzas de este libro. Y yo entiendo a mi manera o a mi modo que concretamente esto es algo muy sencillo, por lo menos para los que leemos el libro y los que llevamos años estudiándolo en profundidad, ¿no? Que se trata de entender este texto, comprenderlo, ¿no? Y en la medida que pones en práctica esas enseñanzas, te estás dando cuenta que efectivamente no estás alcanzando ni más ni menos que una seguridad y una confianza en algo que es el ideal de todo ser humano que lee este libro, intentar llevar adelante o poder hacer la voluntad del Padre. No tiene mayores méritos, no le veo a esto, en tanto en cuanto se entiende y se comprende ese texto del libro. Lo que probablemente sea problemático para las personas, difícil, intentar entenderlo, intentar comprenderlo. Pero desde luego, en muchos aspectos, en su esencia es básico. Te lo dice muchas y repetidas veces cuáles son las partes fundamentales, ¿no? Entiendo a mi manera de ver que cuando tú comprendes el contenido de ese libro, lo primero que te lleva es hacer una retrospección de tu persona. ¿Cómo eres cuando te pilla esta información? ¿Cómo has vivido? ¿Cómo te sientes en esos momentos? ¿Y qué puedes hacer en favor de tratar de corregir todo eso que te lleva, toda esa serie de prejuicios, toda esa serie de conceptos que normalmente te suelen equivocar, ¿no? Ante las vicisitudes de cada día, ¿no? Que es lo que comentaba esto en un principio, ¿no? O lo comentaba Mariné, de qué manera lo hacemos para poder acertar, para poder llevar ese ideal de hacer la voluntad del Padre a buen fin, ¿no? Entiendo que van por ahí, ¿no? Si uno no hace una reflexión profunda de cómo se enfrenta a ese texto de ese libro, es probable que le sea más difícil entenderlo y, por supuesto, va a tener más contrariedades a la hora de enfrentarse en las vicisitudes diarias de cada día. Es algo similar o parecido como cuando un estudiante, intentando coger lo que le aconseja el profesor, lo está tratando de plantear desde sus propios objetivos, desde sus propios conceptos. Si tú no te introduces o intentas introducirte en lo que te está tratando de decir el profesor a la hora de hacer el examen, es posible que manifiestes tus conceptos en vez de lo aprendido, de lo que trataba de decirte. Es una manera de interpretarlo, ¿no? O sea, me ha llevado a reflexionar en la medida que lo ibas exponiendo en esa serie de conceptos y de aspectos, ¿no? Sin más. Pablo, muchas gracias por tu presencia entre nosotros, de verdad. No será la última vez. Siempre es un placer. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, hermanita. Gracias. Bueno, me sirvió porque ahora quizás me puedan entender más lo que quiero compartir, las reflexiones que he hecho. Vuelvo a la pregunta que he tratado de hacer desde el principio, que coloqué en el chat. Perdóname, Marinet, perdóname. El tiempo, por favor, ser Ya, breves. ok. En el chat coloqué cómo no dejarnos caer en el caos actual, expresado en diferentes ámbitos de la sociedad.
tal como Van el Inconmovible logró no sumarse a la rebelión, por ejemplo. ¿Y por qué para mí es tan importante esto? Porque si nosotros creemos que podemos llevar a alguien hacia la luz, ¿cómo tenemos la certeza de que no lo estamos llevando hacia la oscuridad? Entonces quiero tomar una frase, unas líneas de una que mostró mi hermano en pantalla del documento 92.7.14 que dice que la religión es una forma de vida y una técnica de pensamiento. Y pregunto, ¿qué es una forma de vida? ¿No es acaso la vida que vivimos aquí? ¿Es la forma en que vivimos aquí? ¿Y cómo podemos nosotros representar la forma de vida? Por ejemplo, pudiera ser en la forma de comer. En estos días conseguí a alguien que dijo, me acosté a las 2 de la mañana, me comí una hamburguesa de McDonald's y amanecí con el estómago dañado. Y yo, pero claro, si no te hubieras acostado a las 2 de la mañana con una hamburguesa de McDonald's, quizás hubieras comido a las 8 de la noche una comida sana, pues no te hubiera pasado eso. Entonces, pero si supiera esa persona que nuestros antepasados lo que podían comer era lo que se conseguían en el camino y lo podían cazar y se lo comían, no como hoy día que puede ir al supermercado y tiene para elegir entre lo malo y lo bueno. Entonces, un poco de eso entre lo malo y lo bueno, ahí yo quiero que nosotros profundicemos tanto en nuestra forma de vida, que es parte de la religión, como también en la técnica del pensamiento. Entonces, ahí en la técnica del pensamiento yo me pregunto, ¿qué es la verdad dentro de todo este relativismo que vivimos? ¿Qué es la verdad? Y sin ánimos de que quiero equipararnos o igualarnos a los que viven en Abona, en el mismo documento que leí hace rato, la parte 6.3 dice, en la extremidad del vasto dominio del paraíso, los maestros de filosofía conducen elaborados cursos en las eternas divisiones funcionales de sabiduría, discurren sobre los planes y propósitos de la infinidad e intentan coordinar las experiencias y componer el conocimiento de todos los que tienen acceso a su sabiduría. Han desarrollado una actitud altamente especializada hacia distintos problemas del universo. Y aquí es la parte importante, pero sus conclusiones finales están siempre en acuerdo uniforme. Entonces ahí yo reflexiono y me pregunto, ¿hay una verdad en este planeta a la que todos podamos llegar? Porque el relativismo que estamos viviendo hoy en día nos tiene muy confundidos y nos tiene presas del caos. Entonces, ahí es donde yo quiero profundizar. ¿Cuál es la verdad en cada uno de las diferentes situaciones que estamos viendo y que nosotros catalogamos como caos? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué nos permite discernir si eso es bueno o malo? Y hacernos la pregunta, ¿lo que yo estoy pensando es bueno o malo? Pero eso lo tenemos que contrastar con lo bueno y lo malo de los otros para poder llegar a una verdad, porque yo no puedo creerme que, que en realidad estoy pensando de forma que pueda conducir a alguien hacia la luz sin tener cómo discernir que eso es una certeza, ¿me explico? O sea, no es solamente porque como soy yo, como yo tengo el libro de Urantia, es la garantía de que lo que estoy pensando es lo que está bien. ¿Sí me explico? Entonces, esa parte es la que yo quiero profundizar e invitarlos a profundizar y ojalá que tengamos otra oportunidad para profundizar en esa parte exclusivamente. Eso es todo. Gracias. Ya tenemos tema para el próximo conversatorio. Adelante, Miguelito. Gracias. Bueno, yo pienso, en base a lo que ha comentado ahora Marinette, que cada uno tiene que encontrar su propia luz, porque los urantianos somos cuatro pelagatos en los 8.000 millones de habitantes, ¿no? Creo que la luz la tenemos que buscar individual y personalmente cada uno, es mi opinión. Y quería... Arrímate un poquito más al micro, Miguel, porfa. No se me oye. Muy poquito. Oh. Vale, pues espero que es porque quería hacer una última reflexión Carlos, sobre desde lo Argentina te oye muy poquito. sobre lo que hemos estado comentando. Vamos a ver, yo por ejemplo ahora con el tema de la inteligencia artificial, llega un momento que viendo cómo se está desarrollando, oye, soy un urantiano convencido, con mentalidad cósmica
fraternal, o sea, estoy hasta la médula, pero cuando llegan estas tecnologías, llega un momento en que te lo cuestionas, cuando llega un momento que te imitan ya todo, ¿no? Y bueno, mi reflexión para saber que no me equivoco, que mi padre es mi padre y que es el origen de todo, no necesito ser científico, no necesito ser nada, porque no lo soy, ni tengo los conocimientos, pero no los necesito. ¿Por qué? Porque detrás de cualquier creación, sea Big Bang, sea lo que sea que vosotros o que nosotros o que yo me pueda inventar, siempre detrás hay una inteligencia, algo que el libro nos lo define muy bien, que es el yo soy, que es el principio y el final de todo, y ya está, y esa inteligencia, esa es la energía que lo crea todo, y no necesito tener más conocimientos que los que pobremente tengo para saber que detrás de todo lo que podamos imaginar, científico o no científico, lo que sea, hay un Padre Universal, y antes del Padre Universal, que es el que se ha de conocer, estaba el yo soy, que estaba ahí solito, yo me lo imagino como solito, pobrecito ahí, y creó todo lo que conocemos ahora. Y sin ese yo soy, y sin ese Padre Universal, nada sería ni nada existiría. Con lo cual, repito, ya y no quiero repetirme más, no necesito ser científico para saber que hay una inteligencia y una energía detrás que es la que lo ha creado todo y se llama Dios, Padre Universal, yo soy, o como cada uno lo quiera nombrar. Nada más eso y gracias. Gracias, Pablo, de verdad. No, gracias a ti, Miguel. Y yo quisiera concluir, porque sé la hora que ya llegamos al punto final, solamente agregar algo. Si sentimos que tenemos un caos en nuestra vida material, en nuestra vida mental, en nuestra vida espiritual, no nos echemos para atrás. Ahí tenemos la tarea. Busquemos cómo generar armonía en ese caos aparente. Esa es la tarea. Tratemos de hacerlo cada día mejor. Un gran abrazo, los quiero mucho, me encantó verlos. Gracias, gracias, gracias. 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 Un abrazo para